Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Vamos a estar estudiando la segunda parte de 100 años de soledad. A la muerte del patriarca, el protagonismo de la obra se centra en el coronel Aureliano Buendía. Un hombre que ya está evolucionando del idealismo, del orgullo, en su empeño de poner fin a esa guerra que no tiene sentido y llegar a algún acuerdo de paz. El proceso de paz fue difícil. Lo llevó a toda una serie de circunstancias que cada vez lo convencían más de que eso era lo que él quería. Luego de lograr la paz con el gobierno y firmar algunos acuerdos, sintió como un vacío grande y pensó en el suicidio y se disparó, pero no muere. Y se recoge en el taller y comienza nuevamente a fabricar los pescaditos de oro. Y dice él que fueron esos los instantes más felices desde que su padre lo llevó a conocer el hielo en una de esas ferias de los gitanos. Los 17 hijos que él tuvo con diferentes mujeres, Úrsula, que todavía vivía en ese tiempo, fue poniéndole nombre con los apellidos de la madre. Y fue anotando todo eso con los apellidos de la madre, porque imagínate, fueron muchos, ella llevaba el control. En un miércoles de cenizas que llevaron a todos esos muchachos y le marcaron en la frente con la ceniza, esa ceniza los muchachos quedaron marcados, no se le quitaba. Y entonces luego, como Aureliano los usaba para hacer los enfrentamientos, pues poquito a poco se los fueron matando para evitar que se alzaran junto con el coronel. Pero se salvó uno que era Aureliano Amador, quien logró sobrevivir, se fue lejos y vivió por muchos años. Y al regresar ya viejo, como no fue reconocido, no lo aceptaron como parte de la familia. A este punto vamos a ver que todavía sobrevive Úrsula, que ya está vieja, que ya está media ciega. Vive Pilar, vive Amaranta, Rebeca y otras cuyas desapariciones van apareciendo poquito a poco. A este punto también vamos a ver a un Macondo sufriendo injusticias, injerencias y toda una serie de intereses creados por hombres ajenos al pueblo. Pero a la vez vamos a ver un progreso, porque también llega el tren, llega el telégrafo, llega el gramófono, llega hasta el cine mudo. Y con este progreso llega también pues una compañía, que es una compañía bananera, que se instala a las afueras de Macondo. Aparece entonces la figura del explotador de la compañía extranjera. Arcadio, hijo de Aureliano con Pilar, tercera generación, había tratado de tener relaciones con Pilar sin saber que esta era su madre. Pero entonces Pilar, para evitar tener esta relación, le consigue una mujer y lo une con Santa Sofía de la Piedad. Esta Santa Sofía era hija de un tendero. Ellos tienen 3 hijos que se llaman, y estos 3 hijos ya pertenecen entonces ahora a la 4ª generación. Los hijos son Remedios la Bella, Aureliano II y José Arcadio III. Estos 2 varones son gemelos. La mayor, Remedio la Bella, es muy hermosa y ella causa que los hombres mueran de amor por ella. Una mañana, en presencia de Fernanda de Carpio, que vamos a ver ahora quién es, en presencia de ella, el cuerpo del Remedio desaparece envuelta en unas sábanas. Ese fue un milagro que ocurrió, ¿no? Los 2 varones, que son los gemelos, Aureliano II es muy fiestero, toca acordeón y él amasa una gran fortuna porque tiene una relación con una tal Petra. Y entonces, cada vez que tiene relación con ella, el ganado se multiplica, los animales se multiplican y amasa una gran fortuna, se hace el hombre más rico de ese lugar. Luego se casa con la reina del carnaval, que es Fernanda de Carpio, pero aunque se casa con ella, él sigue su relación con Petra, porque es quien le da esa fortuna, ¿no? El otro gemelo, José Arcadio II, se convierte en el sindicalista de los empleados bananeros. Aureliano y Fernanda de Carpio tuvieron también 3 hijos, José Arcadio, Meme y Amaranta Úrsula. Entonces, estos pertenecen ya a la 5ª generación. José Arcadio es enviado a Roma para hacerse cura. Meme la mandan a estudiar y regresa graduada de concertista del clavicordio.
Meme se enamora de Mauricio Babilonia, que es un empleado de la compañía bananera. Fernanda se entera y la encierra en la casa, pero se las ingenia para que Mauricio la visite y a escondida tienen relaciones. Cuando Fernanda lo descubra, lo denuncia como si fuera un ladrón y vienen y lo matan. Pero Meme ya estaba embarazada, entonces ella pone a Meme en un convento. Y allí es donde nace el niño de Meme y de Mauricio Babilonia. Y a este niño le ponen Aureliano Babilonia. ¿Okay? Lo traen entonces a la casa de los Buendía, lo crían, pero no le dicen la procedencia, no le dicen de quién es hijo ni quién es. La compañía bananera estaba explotando cada vez más a los empleados y estos se declaran en huelga. Los empleados se quejan de que son explotados y se declaran en huelga para pedir mejoras. Pero entonces llega el ejército nacional, es decir, una intervención del gobierno dentro de una inversión extranjera. Así que aquí es donde vamos a ver la complicidad del gobierno de un país con una compañía extranjera, que pudiera haber sido también nacional. Ocurre igual. El ejército nacional llega a poner orden y llegan los llamados luctuosos abogados y la protección para Mr. Brown. Ocurre una masacre y montan a todos esos muertos en el tren y son llevados al mar. José Arcadio, el sindicalista, estaba dentro de ese grupo. Pero no estaba muerto, él estaba inconsciente. Se despierta y lo ve todo y se tira del tren. Y había empezado a llover y regresa a Macondo en pocas horas, mojado todo, ¿no? Y ahí encontró que el pueblo tenía una versión diferente de lo que había ocurrido realmente. El pueblo había sido informado de que los trabajadores, luego de haber llegado a un acuerdo con ellos de mejoras, se fueron a sus casas a celebrar. Ahí que no iban a regresar hasta que no terminara de llover. El diluvio duró 4 años y 11 meses. Para entonces Macondo ya estaba toda arruinada y la compañía bananera tuvo que cerrar. Y el caso ese de los huelguistas pues quedó en el olvido. Los animales murieron y Aureliano II envió a Amaranta a Úrsula a estudiar con un dinero de una rifa y luego enfermó y murió. Luego José Arcadio muere, luego de haber enseñado a Aureliano Buendía, a Aureliano Babilonia, a leer y a estudiar los pergaminos de Melquiades. En esta parte de la obra el personaje principal ya lo va a tomar Aureliano Babilonia. Úrsula ha muerto a sus 120 años de edad, luego de haber pasado por una ceguera que nadie se dio cuenta porque ella lo disimuló, sabía ir a todos los lugares y hacer todas las cosas y había desarrollado todo su sentido. Y luego también de algunas diferencias con Fernanda de Caprio, que como ella era también muy mandona y muy controladora. Santa Sofía de la Piedad se va de la casa y también muere Fernanda. Solo queda entonces Aureliano Babilonia con sus pergaminos, obsesionado por descifrar los pergaminos. Pero a la muerte de Fernanda viene también el que fue al seminario, José Arcadio, que es el seminarista que fue a estudiar para cura a Roma, que no había estudiado nada, lo dejó todo por la... Y llega y no se lleva con Aureliano Babilonia, que era el único que quedaba ahí, pero se instala de todas formas en la casa y lleva niños, un pederasta. Entonces estos niños encontraron un tesoro que Úrsula había enterrado, que no era de ellos, que era de alguien que lo había dejado ahí y venían a recogerlo y ella se lo había guardado. Los niños lo descubren, se lo dan a José Arcadio, el José Arcadio entonces hace una casa para él y para los muchachos, pero los muchachos terminan ahogándola a él y llevándose lo que quedaba del tesoro. En eso regresa Amaranta Úrsula, que había ido a estudiar, regresa felizmente casada con un señor llamado Gastón, un señor rico. Tratan de restaurar la casa, en lo que Gastón se entretiene en su negocio de correo. Amaranta se enamora de Aureliano Babilonia, sin saber que era su sobrino, el hijo de Meme. Gastón se va entonces a Bruselas a un asunto de negocio y cuando avisa que va a regresar, Amaranta le dice lo que está pasando con su relación con Aureliano y entonces le desea que sean felices y no regresa. Amaranta y Aureliano tienen un hijo que nace entonces con cola de cerdo. Ellos no sabían nada de esto ni se preocuparon porque pensaban que se la podían contar después, pero lo que pasó fue que Amaranta se desangra, Aureliano va en busca de ayuda
no encuentra ayuda y cuando regresa encuentra al bebé que se lo están comiendo las hormigas. Entonces él se acuerda de haber leído algo en los pergaminos sobre esto, donde decía, el primero de la estirpe está amarrado a un árbol, que fue el que enloqueció el patriarca, y el último se lo están comiendo las hormigas. Entonces aquí él sigue leyendo, entonces ya le entra más curiosidad, porque entonces ya empieza ya a poder descifrar. Sigue leyendo y se da cuenta que Amaranta Úrsula es su tía y que es hijo de Meme, que él es hijo de Meme y de Mauricio Babilonia. Y sigue leyendo desesperadamente, lee toda la historia profética de los Buendía que Melquiades había escrito y también lee la profecía del fin de Macondo. Se dio cuenta que moriría allí en ese cuarto porque la profecía establecía que Macondo sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el mismo instante que él terminara de leer los pergaminos. Que esa estirpe estaba condenada a 100 años de soledad y no tenía una segunda oportunidad sobre la tierra. En esta obra de 100 años de soledad trata de reflejar la corrupción política, social y económica, como dije, de esos países de Latinoamérica. Y aunque siempre hay una tendencia de culpar al imperialismo yanqui, a la inversión extranjera, en mi opinión, los verdaderos culpables son los gobiernos de cada país de Latinoamérica. Porque de ellos depende el bienestar de sus ciudadanos y no tanto de estar buscando sus intereses propios y de venderse a estas compañías, sean nacionales o sean internacionales. Gabriel García Márquez escogió una compañía extranjera, pero igual podía ser una compañía nacional. Es decir, que al escoger una extranjera está beneficiando, está excluyendo a las nacionales, que también son corruptas. ¿Ok? Y entonces nosotros los que somos de países que hemos vivido los gobiernos izquierdistas o comunistas, sabemos que esto se pudo haber elaborado un poquito más, ¿ok? Pero al final el gobierno es el principal responsable de crear un mejor futuro a su país. Así como ellos como gobernantes envían a sus hijos a estudiar y a recibir buenos estudios, a prepararlos para el futuro, ellos como gobernantes deben preocuparse de que los hijos de todos los ciudadanos de sus países reciban educación para que los países progresen. Y por eso es que los países están como Macondo. Los países de Latinoamérica están como Macondo. ¿Por qué? Porque ellos se están ocupando de sus propios intereses y no de los intereses de sus ciudadanos, no de los intereses de las futuras generaciones. Así que los espero en la próxima clase.